Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este viernes 27 de septiembre. Iniciamos a nivel nacional. La economía creció en julio, pero se estancó en agosto. El Producto Interno Bruto de Canadá creció un 0,2% más rápido de lo esperado en el mes de julio, impulsado por el crecimiento del comercio minorista y del sector público, pero la economía se estancó en agosto, según han mostrado los datos publicados este viernes por Estadísticas de Canadá. Los analistas encuestados por Reuters preveían un aumento del PIB del 0,1% en el mes de julio, después de un crecimiento nulo en junio. El crecimiento entonces en julio se produjo a pesar del impacto negativo que tuvieron los incendios forestales en varias industrias. Los datos preliminares de agosto, sin embargo, mostraron que el PIB se mantuvo básicamente sin cambios, ya que el crecimiento de la extracción de petróleo y gas y el sector público se vio compensado por la contracción de la industria manufacturera y de los sectores del transporte. Esta previsión ahora mantiene viva la preocupación sobre el debilitamiento de la economía y la sitúa en la senda de un crecimiento anualizado de solo 1% en el tercer trimestre si el PIB se mantiene sin cambios ahora en el mes de septiembre. El Banco de Canadá pronosticó en julio una tasa de crecimiento del 2,8% para el tercer trimestre, pero los datos publicados desde entonces han llevado a los economistas a dudar de esa trayectoria prevista y por eso han aumentado las apuestas para un recorte de tipos mayor de lo habitual ahora en octubre. El Banco Central ha recortado los tipos de interés 3 veces desde junio en pasos de 1/4 de punto porcentual, pero ha dicho que podría aplicar recortes mayores si la economía necesita un impulso, y eso es lo que parece estar mostrando este nuevo informe de Estadísticas de Canadá sobre el crecimiento del PIB. Los mercados monetarios ven una probabilidad aproximada del 50% de que ese recorte sea de 50 puntos básicos en el próximo anuncio del Banco de Canadá, que está previsto para el 23 de octubre. Y amigos, viene una nueva flotilla de autobuses eléctricos para la ciudad de Toronto. La ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, y la alcaldesa Olivia Chow anunciaron en el día de hoy una millonaria inversión conjunta entre el gobierno federal y municipal para actualizar la flota de autobuses del transporte público de Toronto con vehículos eléctricos. Escuchemos a ambas. And thanks to investments by the City of Toronto and the Government of Canada. Gracias a las inversiones de la ciudad de Toronto y del gobierno de Canadá, estamos haciendo un aporte de $700 millones, de los cuales el gobierno federal está poniendo la mitad y la ciudad de Toronto la otra mitad, para la adquisición de 340 autobuses de cero emisiones y el maravilloso sistema de recarga que tenemos aquí. Los primeros 2 de esos vehículos ya están aquí con nosotros y los vamos a usar, pero quiero decir que esto es tan importante, brindar un medio de transporte excelente para la gente de Toronto, que los lleve al trabajo, a la escuela, a casa de sus amigos, pero de una forma que es limpia, amigable con el medio ambiente. Yes, folks, the green bus has arrived. Sí, señores, los autobuses verdes han llegado, vehículos eléctricos de cero emisiones. No puedo esperar a subirme, porque será un trayecto suave, sin ruido. No necesitan gasolina y eso es mucho más barato. Sé que ahora solo tenemos 2, pero pronto tendremos 340 más.
Y pasando a otra información, el Ministerio de Educación de Ontario ha advertido a las escuelas de la provincia por el aniversario del 7 de octubre. Al acercarse el primer aniversario de los ataques terroristas del 7 de octubre que desencadenaron la guerra entre Israel y Hamás, el Ministerio de Educación de Ontario ha enviado un comunicado a las distintas juntas escolares para que se aseguren de que la política no entre en las aulas. Nuestro gobierno cree firmemente en la seguridad y el bienestar de todos los niños en las escuelas de Ontario, escribió la ministra Dunlop en un memorando distribuido recientemente a los presidentes y directores de educación de los consejos escolares. Dice: ahora que se cumple un año del atentado del 7 de octubre, pedimos a todos los consejos escolares de la provincia que defiendan este principio y se mantengan vigilantes para garantizar que las aulas sigan siendo seguras, inclusivas y acogedoras para todos los alumnos y el personal. Como líderes educativos, su papel en la defensa de este principio nunca ha sido más importante. La ministra Dunlop continuó diciendo que el centro de atención de las escuelas debe ser siempre el aprendizaje y que la política debe quedar fuera de las aulas. Esto significa que nuestras escuelas y las actividades relacionadas con la educación nunca deben utilizarse como vehículo para protestas políticas que permitan contenidos incendiarios, discriminatorios o de odio. Aunque todo el mundo tiene derecho a tener sus propias opiniones políticas, no tiene derecho a difundir prejuicios políticos en nuestras aulas. Es mi expectativa que cada consejo escolar se responsabilice de los más altos estándares bajo el Código de Conducta de Ontario y gobierne con respeto, civismo y ciudadanía responsable para asegurar que las escuelas estén libres de discriminación y acoso en todos los rincones de la provincia, dice el memorándum de la ministra. Esto es particularmente importante ya que vemos un aumento angustioso de la intolerancia, el racismo, el antisemitismo y la islamofobia en todo Ontario, incluso en nuestras escuelas. Todo el mundo merece estar seguro, apoyado e incluido en las escuelas de Ontario, y es evidente que el ministerio tiene la preocupación que, acercándose la fecha del aniversario, vuelvan otra vez a intensificarse las protestas y situaciones que tal vez no sean las mejores dentro de las escuelas de Ontario. Pasando a temas de inmigración, un tribunal federal ha lanzado un proyecto piloto para acelerar los reclamos de visados de estudio. El tribunal federal ha puesto en marcha un proyecto piloto para agilizar la revisión judicial de las solicitudes de visado de estudios que han sido rechazadas. El tribunal federal declaró que este año iba camino a recibir 24,000 solicitudes de inmigración a finales de diciembre, una cifra que es aproximadamente 4 veces más que la media anual que el tribunal ha experimentado en los 5 años anteriores a la pandemia del COVID-19. El programa se llama Proyecto Piloto de Permisos de Estudio. En virtud de este programa, el tribunal promete que quienes soliciten una revisión judicial de su visado de estudios denegado recibirán una resolución en 5 meses en lugar de los 14 a 18 meses habituales. El presidente del Tribunal Federal, Paul Crampton, dijo que el proyecto piloto no va a requerir una audiencia y permitirá a los jueces pronunciarse sobre el permiso y la revisión judicial simultáneamente. Con ello saldrán ganando los solicitantes, que ahorrarán tiempo y costos, y el tribunal, que ahorrará los escasos recursos judiciales y de secretaría que tiene, así lo dijo el presidente del tribunal. Esa iniciativa se lleva a cabo en colaboración con Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá y también con los miembros de la Corte Federal de Ciudadanía, Inmigración y Refugiados. Y en otro orden, la cadena CTV ha despedido a 2 empleados por manipular un video de Pierre Poilievre. 2 miembros del personal de CTV ya no son parte del equipo de CTV News, así lo dijo la cadena después de una investigación interna que descubrió que eran responsables de alterar un videoclip que provocó que el líder conservador Pierre Poilievre incluyera a esa cadena noticiosa en una lista negra, prohibiendo a todos sus legisladores dar entrevistas o declaraciones a ese medio. No está claro si estos empleados fueron despedidos o renunciaron. El video en cuestión es uno donde se tergiversaron los comentarios de Poilievre, se editaron sus palabras para dar la impresión de que el líder conservador estaba presentando su moción de no confianza en el primer ministro para deshacerse del programa de atención dental del gobierno liberal, cuando en realidad el líder conservador lo que decía era que estaba presentando una moción para desencadenar
unas elecciones de impuestos al carbono. La cadena de noticias propiedad de Bell Media, en una publicación en su cuenta de X en el día de ayer, dijo que la investigación se inició para determinar si se había producido incumplimientos de las políticas y prácticas editoriales del medio en ese caso. La investigación encontró que 2 miembros del equipo de CTV News eran los responsables de alterar ese video y manipularlo para esa historia en particular. Así dice la declaración que publicaron en su cuenta de X, y dicen además que esas acciones violan los estándares editoriales y que eran inaceptables. Ahora no está claro si esta última investigación interna de CTV, que ha concluido con la separación de 2 personas de su equipo, va a ser suficiente para que Pierre Poilievre levante su prohibición de hablar con los miembros de la cadena de noticias al resto de los miembros del Partido Conservador. Y hablemos ahora de cuánto puede costar el túnel debajo de la autopista 401, porque cuando el premier Doug Ford anunció esta semana que su gobierno estaba estudiando la construcción de un megatúnel por debajo de la autopista 401, él no habló de cuánto podría costar una obra de esa magnitud, tomando en cuenta que el Ministerio de Transporte habló de unos 55 kilómetros extendiéndose desde Mississauga y Brampton al oeste hasta Markham y Scarborough al este. Eso lo convertiría en uno de los túneles más largos del mundo. Expertos consultados por diferentes medios canadienses, como profesores de ingeniería y de la Federación de Contribuyentes de Ontario, han asegurado que podría superar los 50,000 millones de dólares. Hay pocos proyectos que se puedan comparar con este que está proponiendo el premier Ford, pero, por ejemplo, el Big Dig de Boston costó unos 8,000 millones de dólares por un túnel de tan solo 2,5 kilómetros de longitud, mientras que el estado de Washington gastó 2,150 millones de dólares en 3,2 kilómetros de autopista en túnel en Seattle. El túnel de Doug Ford estamos hablando de cerca de 55 kilómetros. Según la estimación de la doctora Shoshana Saxe, una profesora asociada del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Toronto, ella fue entrevistada por City News, dijo que el costo podría ascender a 55,000 millones de dólares, a razón de 1,000 millones por kilómetro. Una proyección similar hizo Jay Goldberg, director en Ontario de la Federación Canadiense de Contribuyentes, que también ha estudiado los proyectos de metro de Nueva York a modo de comparación, y dice él que el costo de hacer soterrada la autopista 401 podría ser todavía mayor que lo que ha costado hacer los túneles en Nueva York. Dice él, estamos hablando de alrededor de 2,000 o 3,000 millones de dólares por milla en Nueva York. Si se habla de 33 millas o 55 kilómetros, que es lo mismo en el túnel de la autopista 401, sería bastante más de 50,000 millones de dólares. La profesora Saxe además dijo que una obra de esta envergadura tomaría cerca de 2 décadas para ser finalizada y que es imposible hacerlo sin afectar el tráfico de la 401. Vamos a hacer una brevísima pausa y cuando regresemos nos vamos al plano internacional. Netanyahu ha hablado en la ONU y el paso del huracán Helene, que ya es tormenta, ha dejado destrozos en los Estados Unidos. Vamos a hablar de todo eso al regreso. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar un vistazo ahora a las informaciones a nivel internacional. Netanyahu se defiende en la Asamblea General de la ONU. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu subió hoy al podio de la Asamblea General de la ONU y dijo que había decidido viajar a la sesión en Nueva York para refutar lo que él calificó de mentiras y calumnias que había escuchado de otros líderes esta semana desde ese mismo escenario. Se refiere a las críticas que han llovido esta semana de presidentes de todo el mundo sobre el gobierno de Israel por la muerte de civiles en Gaza y ahora también por los bombardeos en el Líbano. Netanyahu
Netanyahu defendió enérgicamente la respuesta de su nación a los ataques del 7 de octubre del 2023 dirigidos por Hamas contra Israel, que desencadenaron una operación militar que ha devastado la Franja de Gaza, y aseguró que rechaza cualquier papel de Hamas en un futuro gobierno en Palestina. También se refirió al conflicto más actual, el de Israel con Hezbollah, que ha obligado a cientos de miles de libaneses a abandonar sus hogares y que ha provocado la muerte de al menos 600 personas en cuestión de una semana. Vamos a escuchar cómo lo dijo Netanyahu. Hamas massacre on October 7th, Hezbollah began attacks against Israel. El día después de la masacre cometida por Hamas el 7 de octubre, Hezbollah empezó a atacar a Israel, forzando a más de 60.000 israelíes que vivían cerca de la frontera a abandonar sus hogares y convertirse en refugiados en su propia tierra. Hezbollah convirtió pueblos vibrantes en pueblos fantasmas. Así que quiero que piensen en esto. Si lo equiparamos con América, solo imaginen si terroristas convirtieran El Paso, en San Diego, en un pueblo fantasma. ¿Cuánto tiempo el gobierno americano lo toleraría? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? Yo creo que no lo tolerarían ni un solo día, mientras Israel lleva tolerando esto por casi un año. Pues he venido aquí a decirles que ya fue suficiente. Hoy mismo el gobierno israelí informó que bombardeó los cuarteles generales de Hezbollah en Beirut, donde una serie de explosiones sacudieron varios edificios residenciales en los suburbios del sur de la capital libanesa. Los bombardeos de hoy fueron los más potentes registrados en la capital del Líbano en el último año, pero cuando vemos lo que ha ocurrido en Gaza, ahí han muerto más de 41.500 palestinos y herido a más de 96.000 según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad de Palestina. El ministerio, que forma parte del gobierno de Hamas en Gaza, no distingue entre civiles y combatientes, pero para que se hagan una idea, más de la mitad de los muertos han sido mujeres y niños, entre ellos 1.300 infantes menores de 2 años de edad. Netanyahu repitió su afirmación de que Israel no está atacando deliberadamente a civiles en Gaza, y aunque Sudáfrica ha presentado una denuncia contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia, acusándolo de cometer genocidio contra los palestinos en esa zona, la reacción de Netanyahu ha sido decir en el día de hoy que están ganando la guerra. Y hablemos ahora sobre el huracán Helene, que ha dejado 19 muertos y millones sin electricidad. Al menos 19 personas perdieron la vida debido al paso del huracán Helene, que ahora se ha convertido en tormenta tropical en los Estados Unidos. 7 de estas muertes confirmadas se reportaron en la Florida, 11 en el estado de Georgia y 1 en Carolina del Sur. Hasta el mediodía de la costa este, más de 4.3 millones de clientes estaban sin servicio de energía eléctrica desde la Florida hasta Virginia. Después de tocar tierra como un poderoso huracán de categoría 4, Helene se debilitó y pasó a ser nuevamente una tormenta tropical que ahora se dirige hacia el noreste del país. El ciclón causó inundaciones catastróficas en la costa del Golfo de Florida y sus intensos vientos arrancaron árboles, postes eléctricos y techos de casas, dejando detrás de sí escenas de destrucción. El Centro Nacional de Huracanes dijo que Helene tocó tierra alrededor de las 11:10 de la noche del jueves, cerca de la desembocadura del río Auxilla, en el área del Big Bend de la costa del Golfo de Florida. Tenía vientos máximos sostenidos en ese momento de 225 kilómetros por hora. Ese lugar está a solo 32 kilómetros al noroeste de donde el huracán Idalia tocó tierra el año pasado, casi en la misma zona, con la misma ferocidad, y que causó también daños generalizados. Helene provocó advertencias de huracán e inundaciones repentinas que se extendieron mucho más allá de la costa hasta el norte de Georgia y el oeste de Carolina del Norte. También los estados de Alabama y Virginia declararon la emergencia. Helene se seguía moviendo rápidamente durante el día de hoy tierra adentro y se espera que su vórtice cruce desde el sur al norte de Georgia hasta la madrugada de este viernes. El riesgo de tornados persistirá durante la noche y hasta la mañana en el norte y el centro de Florida. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país.
Mañana en Toronto estará nublado, tendremos temperatura entre 22 y 18 grados, habrá un 30% de probabilidades de lluvias. En Ottawa estará seminublado con temperaturas entre 23 y 11 grados, soleado en Montreal con temperaturas entre 22 y 12 grados. En Vancouver, buen tiempo, estará soleado con temperaturas entre 15 y 9 grados y también cielos despejados en Calgary con temperaturas entre 19 y 8 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Recuerden ustedes que mañana los esperamos Celia Urbalejo y una servidora en Sábado para Todos desde las 9 de la mañana con la mejor información y la interacción en vivo con todos ustedes a través, por supuesto, de la 100.7 FM HD Canal 4 y también a través de la 91.9 FM. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575.